Listo. Muy buenas noches para todos y para todas las personas que en este momento se encuentran ya acompañándonos en la plataforma de la Casa Museo Guillermo León Valencia, plataforma que está a cargo del ingeniero Hidrobo y Guillermo Hidrobo. Y bueno, todos ustedes saben que el Seminario Filosofía en la Ciudad es un seminario que se viene realizando como actividad de extensión a la comunidad desde la misión y la visión de la Universidad del Cauca, y está apoyado a través de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, cuyo decano, el doctor Tulio Enrique Rojas Curí, pues apoya esta actividad, lo mismo la jefatura del Departamento de Filosofía, la coordinación del programa de filosofía. Está también el apoyo directo del Grupo de Investigación en Ética, Filosofía Política y Jurídica que dirige el doctor Aristides Obando, y del Semillero de Investigación ARQUE, que coordina la licenciada en Español y Literatura, Liz Amparo Valencia Gutiérrez. Queremos agradecerle a la directora de la Casa Museo, Guillermo León Valencia, Alexandra Collazos, su apoyo permanente para que esta actividad se pueda realizar sin ningún tipo de problema de tiempo ni espacio. También saludo a las personas que llegan de México, de Argentina, a los profesores de la universidad y a todos los que están en este momento siempre acompañándonos semanalmente en las actividades del seminario. En la tarde de hoy vamos a tener el gusto de presentar al historiador Jesús Iván Sánchez, quien se encargará de hablarnos de las estrategias pedagógicas para la enseñanza de la historia, presentando su trabajo de investigación y de elaboración que ha realizado con las comunidades del departamento del Cauca. Y lo acompaña la antropóloga e historiadora y magíster en historia, María Cecilia Velázquez López, que además es miembro de número de la Academia de Historia del Cauca, lo mismo que Jesús Iván Sánchez, y la acompaña también Yami Steven Salazar, que trabaja con el museo, con la Casa Museo Guillermo León Valencia, que también es historiador y también es miembro de número de la Academia de Historia. No voy a leer la larga hoja de vida que cada uno de ellos tiene, porque realmente tanto Iván como Yamí y como María Cecilia han sido investigadores permanentes de la historia del Cauca y sobre todo de Popayán y de sus entornos, tanto históricos en términos geopolíticos como históricos en términos sociales y culturales. Entonces tenemos un grupo muy selecto de personas en la noche de hoy. Y bueno, sin más preámbulos, para que nos alcance el tiempo, le voy dando el uso de la voz a Jesús Iván Sánchez. También les cuento que Rosa de Porven se une desde los Estados Unidos. Voy a comentar un poco, digamos, lo que he venido realizando con comunidades a partir, digamos, desde un trabajo de ilustración, un trabajo con un equipo grande, entre ellos diseñadores, una diseñadora que es Ana María Fernández de Oviedo, Ana María Fernández Oviedo, Jorge Iván Meléndez, que es filósofo, el señor también Yami Estien Salazar, historiador que me ha acompañado también en este trabajo, amigo y primo, la profesora María Cecilia, que también ha estado en compañía de nosotros, un ilustrador como Santiago Paz, y a partir de este trabajo, pues voy a comentarles un poco. Entonces voy a iniciar de una vez para no alargarme tanto en las presentaciones. Espérate un momento. Jorge, tengo problemitas por acá. Ya apagamos la cámara. Bueno,
Entonces, vamos a iniciar con, digamos, con la presentación. La charla se llama La investigación como estrategia, la investigación histórica como estrategia pedagógica, pero voy a iniciar así, la investigación como estrategia pedagógica para la enseñanza de la historia. Le he cambiado un poquito el título y ya vamos a ver por qué. Para el año del 2017, en Colombia, se retoma la enseñanza de la historia con la ley del año la ley de 2017, la ley 1874 del 27 de diciembre. Entonces hay que tener en cuenta que antiguamente, bueno, en la época que a mí me tocó estudiar historia, nosotros no nos daban una clase de historia completa, sino que se relacionaba con las ciencias sociales. Entonces, ahora, con este planteamiento nos ponen un reto. Primero, varias preguntas. ¿Qué se va a enseñar de historia? Y sobre todo de historia de Colombia. También, cómo se va a enseñar la historia de Colombia, cómo se va a relacionar esa historia de Colombia con otras historias en América, por ejemplo, las historias de América Latina, la tradición histórica occidental, otras tradiciones históricas. Entonces, ese es uno de los primeros conflictos con los cuales yo llego a empezar a hacer estos trabajos de investigación. Pero entonces hubo también una situación que hay una serie de discursos, hay unos trabajos de historia que son de académicos muy importantes de diferentes universidades, sobre todo en Colombia, la Universidad Nacional, de la Universidad del Cauca, y una de las profesoras que más nos recalcaba a nosotros que había que volver a la parte pedagógica era la profesora Samira Díaz, presidenta de la Academia de Historia. La profesora nos decía, hay que volver a la parte pedagógica, es muy importante volver a retomar eso. Y a veces los historiadores dejamos como que la pedagogía, digamos, los que hemos estudiado historia, digamos que no tiene ese elemento pedagógico, dejamos la pedagogía como algo digamos, algo atrás, algo que no está relacionado con nuestra profesión, porque no hace parte de la investigación o porque no hay una investigación seria a partir de la pedagogía. Pero resulta que no. O sea, enseñar historia, generar estrategias didácticas y generar una didáctica de la historia que me permita conocer la comunidad va mucho más allá que algo como un complemento a una formación histórica. Entonces voy a plantear algo. La investigación histórica como estrategia pedagógica. Voy a iniciar con esto teórico para ya pasar al trabajo. En la investigación histórica como estrategia pedagógica, todo va a estar centrado en los niños, en volver a ese aprendizaje que tienen los niños, ese aprendizaje por descubrimiento, las preguntas de investigación que tienen los niños y en el ámbito de la historia. ¿Qué quieren conocer los niños? Algunos niños se enfocan más en las comunidades, se enfocan en sus padres, se enfocan en sus abuelos. Eso lleva a un aprendizaje problematizado. Preguntar genera problemáticas sociales. Pero también ese proceso de aprendizaje también me lleva a un aprendizaje colaborativo, o sea, poderme relacionar con los otros, generar un grupo de investigación que me permita acercarme no solamente a la comunidad, sino a mis propios compañeros. Y en esa relación el profesor se transforma su rol. Entonces pasa del rol de docente al rol de coinvestigador. Aprendizaje por indagación. Ya los niños empiezan a utilizar diferentes fuentes, la entrevista, el trabajo de campo. Volvemos otra vez a eso, a ese elemento que es levantar cartografía a mano alzada, ir a la vereda, hacer la reconstrucción del lugar, de las series de, digamos, de biodiversidad que hay alrededor. Y un aprendizaje situado que es diferente al aprendizaje contextualizado, porque no solamente parte del contexto de los niños, sino que también parte de los sentires, de sus sensibilidades, de sus emociones. En ese proceso también hay un proceso de interculturalidad. Y ese proceso de interculturalidad me lleva a que tenga que relacionarme con otras comunidades, con otras culturas, a pensarnos, a analizarnos como tal todas esas posiciones. Otro tema es la memoria biocultural. Aquí rompemos con la categoría de memoria que nosotros conocemos, que es una memoria a veces un poco descontextualizada, digamos que hablamos solamente de unos individuos, de unas comunidades, sino que el paisaje, el entorno geográfico también me ayuda a entender ese sentir de la comunidad. También se produce una pedagogía del conflicto.
porque hay problemáticas en las comunidades que hay que solucionar, que hay que plantearse, que hay que preguntarse, y de pronto en este tema, en el tema del conflicto armado colombiano, que es tan profundo y tan difícil de tocar, nos sirve para hacer unos conflictos, una resolución pacífica de conflictos dentro de las comunidades y sobre todo desde los niños. Y para mí, eso es una postura que yo tengo, es una ética para la vida. Una ética para corresponsabilidad y con corresponsabilidad. Es decir, que todo lo que nosotros hagamos tenga como base una ética para la protección de la vida, de toda forma de vida. Entonces, dentro de esa transversalidad hay una negociación cultural y un intercambio de saberes y conocimientos con los mayores. ¿De dónde parte ese trabajo? Este trabajo parte de, digamos, hay unos antecedentes. En los años de 1940, las comunidades Misak, con Jesús, con algunos antropólogos, entre esos Gregorio Hernández de Alba, Francisco Tumilla, hizo una serie de textos ilustrados por ellos mismos sobre las comunidades Misak, donde planteaban su cosmogonía. En los años 80, el Consejo Regional Indígena del Cauca saca un libro que se llama Lo que cuentan nuestros abuelos. Entonces, yo tomo como referente estas cartillas que empiezan a formarse en las comunidades, que empiezan a gestionarse para empezar a elaborar ilustraciones. Estas ilustraciones, por ejemplo, aquí tenemos la cacica La Gaitana. La cacica La Gaitana, que fue una cacica de origen de Timaná, del Huila, muy cercana a las comunidades indígenas, paeses, que se enfrentó a los españoles durante la época de la conquista, ¿no? Entonces se dice que la cacica de La Gaitana capturó a Pedro de Añasco y lo arrastró por todos los territorios. Entonces miren cómo los niños han ilustrado esta cartilla. Han ilustrado esta cartilla a partir de las historias que han recolectado de sus abuelos, por eso se llama Lo que cuentan nuestros abuelos. Entonces, miren que esto no es un trabajo novedoso, sino que ya los niños desde los años 80 venían pensándose cómo hacer una historia, ¿no? Que estuviera vinculada a todo el entorno natural y social. También, entonces aquí ya empezamos a construir imágenes. Entonces, a partir de esa reconstrucción, nosotros nos vamos a las comunidades y empezamos a hablar y empezamos a decir, bueno, ¿cómo podemos hacer unas imágenes que estén más acordes al mundo contemporáneo, que estén más acorde a los intereses de los niños? Y con los niños, con los maestros, con la comunidad, con los mayores, empezamos a hacer esos procesos de reconstrucción. Entonces, estos rostros o este retrato, por ejemplo, aquí tenemos a la gaitana arrastrando al conquistador. Tenemos a su hijo, ella precisamente hace este acto en un acto de venganza porque su hijo fue quemado por los españoles para sacar la información de dónde estaba el oro. Y también tenemos aquí cómo la gaitana dirige a su comunidad contra los españoles. Entonces, esta es una forma de hacer ilustración. No sé si me están escuchando Jesús, bien. Jesús piden que presentes pantalla completa. Que hay gente que no la puede ver. No sé si no sé si se puede ver. ¿Si la están viendo o no están viendo la imagen? Yo sí la estoy viendo, ¿eh? Bueno, perfecto. Entonces, estas ilustraciones son construidas con la comunidad y se relacionan con base en la documentación histórica y también con el trabajo que han hecho otros historiadores. ¿Qué es lo que sucede? Sobre estos personajes no se ha hecho imágenes. Entonces hay una memoria, una historia oral que se ha pasado de los mayores, de abuelos a sus nietos y que se ha ido construyendo. Y la otra cuestión es que también son imágenes contrahegemónicas. Por lo general en las ciudades se ponen las imágenes de los grandes héroes de la independencia, pero se olvida estas imágenes o estos personajes que ayudaron a construir las comunidades. ¿De dónde parto yo? También de un historiador que a mí me parece muy importante, o para mí es un historiador, era un cronista, José María Espinosa Prieto. Era un pintor y escribe, digamos, Memorias de una bandera, donde escribe todo el tema de la independencia.
del suroccidente, digamos, de la independencia de Colombia. Pero además de ser escritor, de hacer estas memorias de la independencia, no solamente hace eso, sino que hace una serie de pinturas sobre las batallas de la independencia. Entonces, por ejemplo, entonces tenemos la batalla de Palacé para el caso del suroccidente, la batalla de Calibío, la batalla del río Palo y la batalla de la Cuchilla. ¿Qué es lo que sucede con estas pinturas? Con estas pinturas lo que sucede es que le da mucha preeminencia o le da mucha importancia a los próceres de la independencia. Claro, era el siglo XIX cuando él hace estas pinturas, pero nosotros decimos, podemos actualizar estas pinturas. Como grupo dejemos actualizarlas. Por otro lado, empezamos a construir otro tipo de historias, como es la de, digamos, la de las mujeres, ¿no? ¿Cuál fue la participación de las mujeres en la historia? Que a veces ha sido disgregada, ha sido excluida de los conceptos de memoria histórica que se han ido construyendo a lo largo de nuestro tiempo. Ahora sí voy a pasar un poquito más al tema de las cartillas. Me esperan un momento mientras hago el cambio de página. Mira que aquí hay una quedada. No, yo la abrí así. Voy a abrir aquí primero. Verifico cómo. No, te toca pantalla completa. Así. Bueno, no sé si están viendo ahí la pantalla. Bueno, Sí, sí bueno, se ve, Jesús Iván. Perfecto. Bueno, perfecto. Listo. Entonces, yo inicio con una cartilla que se llama Adiel Ledesma, un duende marchando por el macizo caucano. Resulta que don Adiel, pues no es muy conocido en esta historia, digamos, oficial, porque él era un compositor, era un campesino. Y él compone una canción que se llama La Marcha del Macizo, que permite, digamos que es una canción que identifica todos los movimientos del macizo caucano, todos los movimientos sociales campesinos. Él era de la sierra, le decían el duende. Sí, entonces, don Adiel, digamos que quedó un poco invisibilizado, ¿no? Él muere más o menos en el año 2018, 2019, no recuerdo muy bien, pero don Adiel, digamos, no le quedan, digamos, no se hizo un trabajo de investigación, no se hizo como un reconocimiento como en realidad, bueno, hacia qué era lo que él estaba pensando. Entonces, ¿qué decimos nosotros como grupo? Empezar a como legitimar un poco el tema de ese extractivismo intelectual que hay a veces desde la academia. Nosotros le preguntamos a la comunidad, bueno, ¿cómo quisiéramos recordarlo? Entonces ahí aparecieron don Rigoberto Ledesma Tálaga, doña Luz Aida Ledesma Tálaga, que son los hijos, y John Harvey Ledesma, que es el sobrino. Y entonces con ellos decidimos, vamos a construir una cartilla que nos permita recordar a don Adiel. Y con ellos fuimos construyendo las imágenes a partir de la memoria de las mismas comunidades campesinas. Entonces, como se pueden ustedes observar, nosotros le entregamos la autoría al que cuenta la historia. Y nosotros aparecemos como coinvestigadores, pero más importante son los que cuentan la historia en este trabajo. Y aquí tenemos algo muy importante. En la cosmogonía de las comunidades campesinas del macizo, el colibrí es el agente dador de la vida. Es el agente que trae, digamos, la siembra. Es el agente también, o es el ser espiritual que tiene que ver con la reproducción de todos los aspectos de la vida en las comunidades. Pero el duende es no solamente el que cuida las fuentes hídricas, el que cuida la montaña, también cuida el bosque, pero es el que guarda la memoria de las comunidades. Por eso don Adiel se le decía el duende, o él se autodenominaba el duende, porque él hacía procesos de reconstrucción de memoria con la comunidad. Era una persona que estudió solamente hasta primaria, como podemos ver aquí.
Entonces, ¿para qué sirve esto? Con los niños empezamos, digamos, a hablar también y cómo quisieran que fuera la cartilla. Entonces ellos también nos planteaban algunos ejercicios, también se planteaba, digamos, algunos trabajos de dibujo y así podíamos ir reconstruyendo la historia de un lugar, de una localidad que era la sierra. Entonces ahí se involucra a los niños en ese proceso de construcción de la memoria de una localidad. Pero al tiempo estamos hablando de todo el movimiento del macizo caucano y a su vez estamos hablando de toda una parte de la historia del Cauca. Vamos a ver aquí un momentico a don Adiel, más adelante. Como compositor, y miren cómo la música, a partir de la música y ese himno que cuenta la historia de todas las luchas del macizo caucano, sobre todo la lucha contra la minería, contra la explotación de las montañas para sacar oro, para sacar plata, la contaminación del agua. Él hace todo ese proceso, entonces ya se convierte en un líder muy importante, pero que ese líder manifiesta todo lo que está pensando a través de su música de la comunidad. Entonces es como una especie de historiador y una especie también de pensador, ¿no?, que está plasmando eso. Ahora sí, vámonos un poquito más a otra temática. Vamos a historias de la independencia del suroccidente colombiano. No sé si la están viendo ahí. ¿Qué es historias de la independencia del suroccidente colombiano? La historia de la independencia del suroccidente tiene como fin dos cosas. Uno, apartarnos de la visión central que se tiene de la historia desde Bogotá. ¿Por qué? Porque es una visión a veces nacional que invisibiliza las historias locales y las memorias plurales, como nos hablaba la profe Samira Díaz cuando hacíamos esos procesos de investigación con ella, recuperando esas batallas, qué fue lo que sucedió en nuestras localidades. Entonces, a veces esa historia queda invisibilizada. Y el otro punto era decir que nosotros desde aquí también podemos hacer historia. Porque hay unos grandes obstáculos para hacer historia. Incluso nosotros acá a veces no tenemos recursos con qué hacer las cartillas, con qué sacar un libro, con qué hacer un proceso de investigación. Pero tenemos lo más importante, tenemos las fuentes, tenemos la comunidad, y entonces con ellos empezamos como a pensarnos. Entonces nace Historias de la Independencia del Suroccidente Colombiano con una idea: contar una historia amena que me permita comunicar esa historia a niños, niñas y jóvenes a partir de las fuentes y las historias locales. Pero en ese trabajo, bueno, hay una cantidad de historiadores, entre ellos la profesora María Cecilia, entre ellos también está Yamil Salazar, está también Alejandra Tenorio. Bueno, entonces, si me olvido ahorita, qué pena, de todos los que participamos, diseñadores, ilustrador Santiago Paz. Entonces, era acercar la historia a esos niños, a los niños, a partir de hacer unas acuarelas que me permitieran pues conocer la historia. Entonces nosotros, lo primero, no solamente centrarnos en los próceres, sino centrarnos en las personas que participaron en la independencia. Entonces, esclavizados, indígenas, y a partir de documentación construir unas historias que tuvieran elementos de ficción. En ese instante que estábamos haciendo este trabajo de investigación, para contar precisamente qué fue lo que sucedió en el suroccidente y proponer otras visiones alternativas de la historia desde las comunidades. Y sí, era modernizar un poco, ¿no? Era modernizar un poco la historia. Pero esto no podía quedarse ahí. Nuestra idea como tal no solamente era generar la cartilla, sino que también con el paso del tiempo crear también una exposición, que en ese momento no se pudo hacer. Eso fue en el año 2019, y en el año 2020, ya con la ayuda del ministerio, nosotros desarrollamos una cuestión que se llama Armando la Independencia, que a partir de documentación histórica, nosotros empezamos a reconstruir las batallas, los personajes que hicieron parte de todo el suroccidente colombiano. Entonces aquí podemos ver una de las batallas que habíamos visto en las acuarelas, en las pinturas de José María Espinosa Prieto, entre ellas la batalla del Alto Palacé, esta es la batalla del Bajo Palacé, donde también empieza a perder un poco, también se le da prioridad a los patriotas, pero también se le da prioridad también a esos otros personajes que son invisibilizados en la historia, a partir de documentación histórica y también con unos elementos llamativos. Por ejemplo, nosotros entendemos que hay dificultades todavía en Colombia para la lectura, entonces hacemos un resumen, miren cómo van cambiando las banderas, van cambiando también
quién ganó la batalla, en qué lugar, y un contexto histórico que me permite, a partir de documentación histórica, desarrollar estas acuarelas. ¿Esto con qué? ¿Cómo se logra hacer estas ilustraciones también? Vamos y consultamos con los niños, hacemos el trabajo, hacemos el recorrido, también vemos los intereses de ellos y vamos construyendo estas ilustraciones que nos permiten narrar esas historias locales. Entonces no es lo mismo que yo le cuente a un niño que lo que pasó en Boyacá, que es en otro departamento, que le empecemos a contar la historia desde nuestras localidades con relación en lo que está pasando en Boyacá, con lo que está pasando también en Sudamérica. Entonces a eso estamos llegando. Por ejemplo, esta historia, la historia naval de la batalla naval de Iscuandé del año de 1812. Entonces podemos ver aquí el enfrentamiento del ejército patriota hundiendo este bergantín. Pero también metemos algo, como dicen las comunidades, se decía que un espanto llegó desde el mar y eso hizo que el bergantín encallara. ¿Qué es este espanto que está se alcanza a ver? No sé si lo alcanzan a ver ustedes en la presentación, pero es una especie de aparición. Ese le llamaban el riviel, y el riviel, dicen las comunidades del Pacífico, que el riviel era alguna vez un conquistador que encalló y se ahogó digamos, por una obsesión por el oro. Entonces aquí podemos ver parte de esas ilustraciones que se construyen no solamente con la documentación, sino que también se alimenta también de esos mitos y esas leyendas que están alrededor de la independencia del suroccidente. Y no solamente queremos mostrar, digamos, las batallas. ¿Cuál fue, por ejemplo, la participación de las mujeres? Aquí podemos ver algunos generales en la batalla del Palo, en Caloto, pero en el fondo ustedes pueden ver también la participación de mujeres en la independencia, curando, digamos, otras mujeres también desempeñaron el papel de espías, como vamos a ver ahorita en una ilustración que más adelante les voy a mostrar. Por ejemplo, aquí, este es un caso del año de 1816, Candelaria Salgado, que con otras mujeres, a partir de una reconstrucción que hace también otro compañero de la Academia de Historia, David Prado, con la profesora María Teresa Pérez, una documentación y una investigación que realizan, logran reconstruir todo este caso, donde una mujer en plena época de la independencia saca el retrato del rey Fernando VII, y lo quema. Entonces, esas imágenes también nos ayudan a plantear por qué no hay otras visiones alternativas en Popayán del patrimonio, que no sean solamente las estatuas de los hombres, sino que también hubo mujeres que construyeron la historia de nuestra localidad. La primera vez que llegó el Libertador a la ciudad de Popayán, y esa es otra, como esas reconstrucciones de esas imágenes a partir de la arquitectura, de lo que tenemos de documentación, de cómo eran los puentes. ¿Y por qué se llama Armando la Independencia? No es el hecho de decir que la historia es una historia violenta, sino que la historia está constituida por una colcha de retazos, como una serie de piezas que hay que ir armando y que seguiremos construyendo. Por ejemplo, a esta exposición le faltan muchas más mujeres. ¿Quiénes participaron? Comunidades afrodescendientes, las comunidades indígenas, comunidades campesinas, dentro de este proceso grande que tenemos. Por ejemplo, esta historia también que es muy conocida, que es la historia de una esclavizada que destruyó, digamos, donde estaba la guarnición de armas y de pólvora de los españoles en la batalla de San Juanito. Entonces, digamos, es como tratar de contar esas historias y alrededor de todos estos aspectos. Era María Antonia Ruiz, esclavizada, y bueno, aquí tenemos esta alegoría de esta batalla. También generar emoción. Y por ejemplo, es uno de los trabajos que más me gusta de esta exposición, porque tomamos un documento del siglo XIX, digamos, le quitamos todos los aspectos del proceso judicial y logramos reconstruir la biografía de un esclavizado un año durante el proceso de la independencia. Y además, a partir de la documentación, lograr reconstruir cada una de estas historias, ¿no? Digamos, todo lo que a él le sucedió. Eso me lleva a mí a pensar que
los estudiantes deben integrar no solamente ese proceso de entrevista, sino que también la parte artística, que ellos puedan dibujar, que a través de la música puedan reconstruir también esa historia. Incluso, ¿por qué no repetir otra vez algo así como la expedición botánica y poder conocer esos territorios y empezar otra vez a recuperar esos trabajos de acuarela o trabajos de dibujo de esa biodiversidad en la cual ellos están inmersos? Entonces, un trabajo rural, un trabajo con comunidad donde involucra a niños, involucra a los docentes y también involucra a la academia, porque también hay muchas historias que están por descubrir. Por ejemplo, un conde de la independencia, esa es otra historia, y hay una historia que me llama mucho la atención, que les voy a mostrar ahora, que es la del cacique Gregorio Calambás, que es una historia que está documentada, tiene solamente 4 o 5 detalles, aparece regada en los documentos, muy poco, pero con la ayuda de esta documentación y con la ayuda de la comunidad NASA se logra reconstruir todo el proceso. Es un cacique que ayuda, que hace parte de la independencia, termina siendo fusilado, y la gente después de toda esta situación, se unen los paeses con los patriotas y los derrotan como una especie de venganza. En Pitallón los derrotan a los realistas. Y miren, las mujeres haciendo ese espionaje que nosotros comentábamos, otras visiones, otras alternativas. Aquí las mujeres dándole chicha a eso le llamaban, flor de dormidera, para emborrachar a los, en este documento eran los patriotas, para sacarle información sobre dónde estaba el ejército patriota apostado y cuáles eran sus debilidades. La toma de Popayán. Entonces, ¿cómo imaginarnos o pintar cómo fue la toma de Popayán por parte de los realistas y los patianos? De la ciudad de Popayán, capital de la gobernación de Popayán en su momento, en la época colonial, y después una de las ciudades más importantes durante el siglo XIX. Y el indígena Agustín Agualongo, que se enfrenta, es el indígena realista que se enfrenta al ejército patriota a partir de todas estas, durante la campaña de la independencia. Entonces, nosotros les apuntamos es a eso, a narrar estas historias que están un poco ocultas dentro de las localidades, pero que tengan relación, a través de unos discursos un poco más amables, sin perder la rigurosidad documental, sin perder la investigación, sin perder esa bibliografía, sino que bajarle un poquito el texto para poder acercarnos a las comunidades, acercar la historia, que eso también es lo que estamos buscando desde la Academia de Historia, acercar la historia no solamente a ese público académico, sino a las diferentes comunidades, y en este caso, desde mi punto de vista, hacia los niños, niñas y jóvenes de el Cauca. Yo dejaría hasta ahí. Solamente pues hago una muestra muy pequeña de las cartillas para que puedan participar los demás. Jesús Iván, muchas gracias por esa excelente presentación. Realmente uno siente que eso puede cambiar muchos rumbos en ese proceso de formar pensamiento y formar comunidad y formar conocimiento de la historia. Entonces, ahora le doy el uso de la voz a la doctora María Cecilia Velázquez López, que va a intervenir como comentarista de tu trabajo y como comentarista del trabajo que se viene haciendo en la academia. María Cecilia, tienes el uso de la voz. Gracias, Gustavo. Buenas noches para todas las personas que nos acompañan en este evento, que nos da la oportunidad de acercarnos a estos procesos que están haciendo los historiadores y los que se forman en ciencias sociales para transmitir una serie de conocimientos con método también. Porque yo quiero destacar en el trabajo de Jesús y de su equipo de colaboradores, que tiene claro el método que lleva a problematizar el ejercicio investigativo. Es un aspecto que se evidenció porque en esta noche él lo ha explicado por medio del primer gráfico que presentó. Pero otra cosa es ver cómo ese proceso que él desarrolla se ve plasmado en los resultados a los cuales se llega por este camino.
es importante tener en cuenta esta retroalimentación que sobre su mismo trabajo ha hecho Jesús Iván. Eso es un aporte importante y que puede servir para las generaciones de historiadores y de científicos sociales en general que se están formando, e inclusive los que quieren adoptarlo para orientar de esta manera su labor investigativa, no solo en historia, en todas las ciencias sociales. Quiero referirme ahora a la historia de Jesús Iván con las imágenes. Él ha dicho que desde muy tempranamente, a pesar de ser una persona muy joven, pero él dice que su historia de acercamiento a las imágenes viene desde muy temprano. Y es una faceta que él ha plasmado. Lo vi la primera vez cuando estaba elaborando su trabajo de pregrado en historia, con el trabajo que hizo sobre la muerte, el asesinato de Pedro Crespo en 1770. Yo creo que el trabajo de Jesús fue novedoso en términos de que él utilizó la imagen. Me llamó mucho la atención porque él se acercó a unas personas que yo no sé cómo se llama eso en criminalística, el retratista, que elabora las figuras a partir de los testimonios orales de las otras personas. Entonces él utilizó la habilidad de estos señores, creo que fueron 2 o 3 personas que le ayudaron, y elaboró las imágenes de los esclavos implicados en el asesinato. Esto fue un aporte muy valioso a las investigaciones, porque daba un apoyo gráfico y uno se podía dar una idea más allá de lo que había sido tal vez una figura del siglo XVIII que estaba en los documentos, en los registros históricos, en las fuentes primarias, pero que no teníamos posibilidad de darles cuerpo, de darles una cara, de darles una forma que pudiéramos apreciar más cercanamente. Entonces, me parece que eso es un aspecto que debo resaltar, porque Jesús Iván ha sido consecuente en toda su presentación de investigaciones con su interés por la imagen. Ahora, respecto de las cartillas, que me parecen un producto muy manejable, muy digerible, muy cercano al vocabulario, al manejo de la gente del común. Eso establece un puente muy valioso, porque acerca a la gente a la historia y a su propia historia. Entonces, ve uno ahí la voz de las personas que viven el proceso de su realidad. Eso es fundamental. Ahora, también se ocupa de estudiar la cosmogonía particular de cada comunidad. No es lo mismo estudiar y acercarse a la realidad de la comunidad de Don Adiel Ledesma, a acercarse a la realidad de la comunidad de la gente de Guapi, y más específicamente de las piangüeras, que fue otro trabajo que él y su equipo hicieron. Entonces son 2 maneras distintas de aproximarse para tener un producto que en su forma es igual, porque el método, el resultado es una cartilla, pero los procesos de elaboración de estas cartillas son muy diferentes, y el proceso de acercamiento a la comunidad para elaborar esta cartilla es muy importante, porque, como él ya lo dijo, lo que se ve es la voz de la comunidad. Los protagonistas son las personas que están narrando su historia. Ellos son unos orientadores. Tener esa posición clara es muy valioso, porque es una posición
de ética, de honestidad y de honradez. Ellos no están fabricando esa historia, ellos están acercándose a la comunidad para que la comunidad les cuente su realidad, sus antecedentes, todo lo que han trasegado en esos procesos históricos. Ellos les dan voz, como existía ya no, una sección que decía la voz de los que no tienen voz. Ellos tienen voz, pero en este escenario de las investigaciones históricas rigurosas y juiciosas, ellos entran a formar parte de todo ese horizonte de historia soportada, de historia regulada por un ejercicio serio y comprometido con la disciplina histórica. El producto de las cartillas es realmente una retroalimentación muy importante para las gentes, porque ellas se ven reflejadas y están orgullosas de su propia configuración cultural. Esto es una reafirmación, es una consolidación, si se quiere decir un poco atrevidamente, de la identidad. Es un ejemplo de cohesión, porque es que se reafirman, se encuentran y se reencuentran en eso. Precisamente en la Casa Museo Guillermo León Valencia tuvo lugar un encuentro alrededor del trabajo de la cartilla de Don Adiel Ledesma. La gente, era otra experiencia, ver a la gente reunida, gente campesina, gente que se veía retratada en esa cartilla. Fue realmente muy gratificante ver la gente que se encontraba con su realidad y que se veía plasmada en las cartillas. Además, porque el término, la categoría cartilla es una cosa que se toma como más pedagógica, como más cercana, como más digerible, como más masticable, como más entendible. Y de esto es consciente tanto Jesús como su apoyo para diseñar y tener mucho cuidado con el lenguaje que se utiliza, porque tiene que ser un lenguaje cercano, un lenguaje familiar, un lenguaje que sin perder la rigurosidad y el juicio del ejercicio sea como más cercana a la comunidad que está viéndose en su realidad. Es importante tener en cuenta también el trabajo de campo. Un investigador de esta naturaleza tiene que acercarse a la comunidad, tocar su realidad, mirar cómo viven, mirar cómo hablan, dentro del mayor respeto, pero sí poder percibirlos a ellos en su entorno. Esto es lo que he visto que se ha logrado con bastante eficacia por medio de un trabajo que ha sido hecho paso a paso, ha sido hecho de acuerdo a los requerimientos de cada frente investigativo que se diseña. Entonces es muy importante y yo aprovecho la ocasión para felicitarlos a todos, a Jesús, a su equipo, a todas las personas que se han encargado, porque están perfectamente ensamblados. Y lo digo por experiencia, porque tuve la oportunidad de participar en la elaboración de la cartilla sobre historias de la independencia. No es tan simple, detrás de todo esto hay cosas que aparentemente no están como muy evidenciadas, y es que uno se tiene que sentar con el diseñador para poder diseñar, perdón la redundancia, una imagen que él pueda captar. Entonces se comunica uno en términos de expresar cuál es el contexto del personaje, cuál es una descripción física aproximada del personaje, que le dé a él la idea para poder plasmar en imagen lo que uno le está transmitiendo.
Esto es básicamente lo que puedo comentar acerca del trabajo de Jesús Iván, y me parece que está muy bien enfocado hacia la renovación del acercamiento de la enseñanza de la historia, porque va mucho más allá de fechas y de lugares, que es como una versión clásica de los que nos formamos en el colegio hace muchos años, lógico, con esa imagen de aridez. No, afortunadamente, profesionales de la historia y de las ciencias sociales muy jóvenes como Jesús Iván están dándole la vuelta a esta concepción de pedagogía de la historia como un paquidermo somnoliento. La historia que se enseña ahora es ya ágil, es asertiva, es cercana, y en ese sentido me parece que van por muy buen camino. Tengo ya mi tiempo agotado, entonces adelante, señor coordinador. Muchas gracias. Sí. Gracias a ti, María Cecilia, por esas palabras y ese comentario tan interesante que has hecho alrededor del trabajo de Jesús Iván y el trabajo que se está haciendo ahora los nuevos historiadores que han estado egresando de la Universidad del Cauca, y que me parece que es un reconocimiento importante a su labor. Bueno, María Cecilia, gracias por tus palabras, y le doy el uso de la voz entonces a Yamit Salazar, que es el otro comentarista, y vamos a ver cómo nos confronta con el trabajo de Jesús Iván. Luego le daremos paso a las preguntas, a las intervenciones de las personas que quieran hacerlo. Yamit tiene el uso de la voz. 10 minutos. Sí, bueno, buenas noches para todos. ¿Me están escuchando bien allí? Perfectamente. Se oye perfecto, Yamit, adelante. Bueno, muy buenas noches para todos, para Jesús Iván, para la profesora María Cecilia, para el profesor Gustavo, que pues nos ha acompañado muy gratamente también en todo este evento de filosofía en la ciudad, y pues que ha sido muy beneficioso para todos los que nos gusta, digamos, compartir los temas culturales y educativos. Bueno, respecto a los temas que presenta Jesús Iván, pues yo he tenido la oportunidad de participar en varios de ellos. Creo que como historiador uno de los grandes problemas, digamos, pues sabemos todo lo que significa la investigación histórica, la investigación ya que es un poco más académica, pero la pregunta que siempre nos hacíamos era ¿cómo enseñarle esto a los niños? ¿Cómo enseñar esto, digamos, en una institución educativa, en primaria, por ejemplo, en bachillerato, cuando apenas, digamos, está comenzando a explorar, a indagar y a comprender un poco lo que es la historia? Entonces, digamos que todo eso coincide en una fecha muy especial. Yo creo que como historiadores, a Jesús Iván y a mí y a un grupo en su momento, los que somos digamos, egresados como por los mismos tiempos, nos coincidió el año 2010. El año 2010 pues fue la gran celebración de los 200 años de la independencia nacional. Y en un programa que hizo, digamos, el Ministerio de Educación Nacional, que se llamó Aprendiendo con el Bicentenario de la Independencia, pues tuvimos la fortuna de que la profesora Samira presidenta de la Academia de Historia, que se encuentra aquí presente con nosotros, pues nos permitiera trabajar con ella. Y digamos que eso yo creo que nos fue dando como un punto de giro en cómo poder enseñar la historia, ¿sí? En cómo poder, digamos, entender que la historia, la investigación histórica puede ser un ejercicio pedagógico para la enseñanza de nuestros niños. En ese sentido, digamos, se abordaron tres temas, de los cuales pues tanto Iván como mi persona y otro grupo más de historiadores, en ese momento estudiantes todavía, tuvimos la oportunidad de participar, y que también fue en lo que fue la región del suroccidente colombiano, Valle, Cauca y Nariño. En ese momento se abordaron tres momentos importantes. Uno, los estudiantes preguntan. Dos, la realización del proyecto. Y finalmente, las historias locales, memorias plurales. Eso yo creo que fue que enriqueció mucho, y creo que finalmente fue lo que nos llevó y lo que ha llevado a Iván a construir, digamos, lo que han sido las cartillas educativas de la independencia, de las batallas de independencia en el suroccidente colombiano,
y pues que de ahí también se desprenden las exposiciones temporales pues que él ha tenido la oportunidad de desarrollar. ¿Qué fue lo interesante de estos tres momentos? Que nosotros, digamos, como historiadores, nos enfrentábamos, siendo estudiantes, nos enfrentábamos a un archivo, ¿sí? A un archivo de documentos de reserva palografía, o en el caso también del siglo XX, a revisar la prensa, y cómo nosotros entendíamos ese pasado. Ahora bien, ¿cómo podíamos llevar esta historiografía a los colegios y a las escuelas? Entonces, la pregunta, es decir, los estudiantes preguntan, era que la pregunta no nacía del investigador, sino que la pregunta la hacían los niños. Entonces comenzó a volver todo muy interesante porque nos correspondía viajar a varios, digamos, municipios del Cauca, y los niños comenzaban a preguntar, dependiendo, digamos, el municipio donde se encontraban. Entonces encontrábamos preguntas, por ejemplo, en Toribío, ¿por qué el narcotráfico? ¿No? Cosas como estas. En el Valle del Patía encontrábamos, por ejemplo, preguntas como ¿por qué la esclavitud? ¿Y por qué con las personas de color? ¿Por qué con las personas negras? ¿Sí? Y hubo también un caso muy interesante, estoy hablando de la Escuela Normal de Paz del Alcázar, donde ellos se preguntaban cómo surgió la capitanía, ¿sí? Y ellos encontraron finalmente que esa capitanía que estaba allá había surgido a partir de una donación que había hecho la cacica Guyumús, y ellos tenían el documento, bueno, copia del original, ¿no? Pero lo conservaban. Entonces, ¿cómo ese documento histórico, ¿sí? Se comenzaba a convertir en un elemento importantísimo para enseñar y para entender y comprender la historia que había pasado en ese territorio? Entonces, fue un gran aprendizaje, digamos que eso fue lo que considero yo finalmente lleva a que Iván, digamos, y en las que yo participé, pues pudiéramos diseñar, pudiéramos, digamos, escribir para los niños y para las escuelas, y cómo ellos podían desde allí poder entender lo que ocurrió, digamos, en los tiempos de la independencia en nuestro occidente colombiano, y que fue tan importante. ¿Qué más, digamos, se puede valorar de esas cartillas de la independencia y de esas historias que logramos construir? Fue que se hiciera mucho más plural la historia, es decir, esos grandes personajes, como lo explicaba Iván, ya pues no eran tan protagonistas, sino que entraban otras comunidades a ser importantes. Entraban las mujeres, por ejemplo, ¿no? Entraban las comunidades afro, las comunidades que habían sido esclavizadas, entraban los mestizos, entraban los campesinos, entraba la mujer, se comenzaban a conocer los caminos, ¿sí? Todo lo que rodea los territorios del suroccidente colombiano. Entonces allí, digamos, se levantó, se construyó una nueva memoria, y que fue importantísima para que pues los estudiantes en ese momento, en esa coyuntura en la que estábamos trabajando, pues pudieran conocer. Finalmente yo creo que lo que hacen Iván y el equipo con el que han estado trabajando es poder proyectar esas cartillas educativas para los niños, no solamente desde el texto, digamos, desde el texto escrito como cartillas, sino también llevarlo a las exposiciones temporales. Eso ha sido muy, muy interesante porque ellos han sabido aprovechar los espacios de los museos para que los niños conozcan en otras dimensiones, digámoslo así, lo que es la historia, que no solamente sea leída, sino que sea comprendida a partir de esas exposiciones itinerantes que pueden llegar a cualquier parte, ¿sí? Y que los niños pueden mirarlas desde el colegio, es decir, llevar el museo o llevar la exposición a esos espacios educativos. Por ejemplo, nosotros, quienes trabajamos en los museos, decimos, bueno, invitemos a que los niños nos conozcan, pero ¿y si los niños que están, por ejemplo, en Rosas, en Timbío, ¿no?, en el Valle del Patía, no pueden venir hasta acá? Pues se lleva el museo prácticamente hasta sus territorios. Entonces, ese me parece que ha sido un plus muy interesante de cómo enseñar la historia y de cómo dar a conocer la historia en las instituciones educativas. Por otro lado, también, igual que la profesora María Cecilia, considero y rescato importante en la presentación que acabamos de ver,
es que la imagen se ha venido, digamos, también empoderando de la enseñanza de la historia. Entonces, cómo a partir de la imagen también los niños pueden comprenderla mucho mejor, ¿no? Digamos, muchas veces nos entran más el conocimiento mirando, observando, que quizás leyendo, ¿no? Pronto, para los niños leer un cuento muy extenso pues no sea como tan grato, pero sí cuando se encuentran una imagen y una lectura al lado, pues eso les va a dar muchísima más, le da mucha más riqueza a la difusión de la historia. Y en ese mismo contexto también es interesante ver cómo las cartillas que se construyeron con el grupo de investigación, pues no son cartillas, digamos, específicas, si bien sí son sacadas de documentos originales, y pues obviamente una investigación histórica que se hace de carácter muy formal, ya al escribirla toma, digamos, el tinte de narración de historia, ¿no? Y a la vez también, pues de cuento, digámoslo así, que es mucho más también asimilable para los niños que están iniciando en los colegios y en las escuelas. Bueno, ese por un lado, digamos ya finalizando, en otro momento me gustaría hablar también de lo que él presentó en un principio y fue la cartilla de Don Ariel Ledesma en el macizo colombiano. En este momento pues nos encontramos ya haciendo las correcciones, digamos, del trabajo de grado que estamos trabajando juntos de la maestría en Ética y Filosofía Política, pues que coordina aquí el profesor Gustavo Zorrilla, y que ha sido, digamos, un posgrado muy enriquecedor. Nosotros como historiadores optamos por hacer esta maestría, este posgrado, porque de alguna forma queríamos como nutrirnos de otros elementos, de otros componentes, y que finalmente yo creo que ha sido un resultado muy bueno. Pues aquí ustedes pudieron ver ya un primer ejercicio que fue la cartilla de Don Ariel Ledesma, y que eso, digamos, de alguna forma ha decantado después de haber, digamos, pasado por este posgrado que ha sido muy enriquecedor. Tuvimos la oportunidad de ir al macizo colombiano y tuvimos la oportunidad de conocer a Don Ariel Ledesma pues antes de que falleciera, y creo que conocer ese territorio, pero conocerlo desde adentro, ¿no? Mucho más profundo, pues también sirvió para que esa historia oral que ellos practican en el macizo, pues se pudiera contar también a través de una cartilla, y una cartilla ilustrada, como la ha presentado Jesús Iván, y pues que ha sido muy importante porque finalmente esa memoria, digamos, no se ha perdido. La idea es tratarla de rescatar y poderla difundir, no solamente en el territorio, sino también en todo el departamento de Lipinca y en Popayán. Digamos, y finalmente también esa memoria se ha podido plasmar y se ha podido también observar en los museos de Cosurca, ¿no? Que son los museos que rescatan la memoria campesina, y que precisamente, pues, con Jesús Iván hemos estado muy de cerca de ellos, a los que son los museos de Timbío, La Sierra y Argelia, ¿no? Entonces, toda esa memoria oral y esa memoria de este territorio, digamos, pues yo creo que ha sido muy interesante verla cómo Iván la ha podido plasmar a través de las cartillas educativas, y digamos cómo también ese elemento histórico pues de alguna forma se está rescatando para que sea enseñado en las escuelas y en los colegios del macizo colombiano, y que también, digamos, podamos nosotros, siendo caucanos, comprender esa historia tan importante y tan valiosa que quizás no encontramos en los libros o en las bibliotecas fácilmente. Bueno, pues esas eran las palabras que tenía para decir hoy, y pues nada, felicitar a Iván por este trabajo que ha venido desarrollando. Gracias, Yamed, muy interesante esas apreciaciones, porque yo recuerdo que esos trabajos alrededor de las comunidades, y aquí está Reinel, con el que hemos trabajado también los problemas de las enfermedades tropicales, son muy importantes. El problema a veces es, digamos, el tiempo, y que las comunidades, sobre todo los alcaldes y de los municipios, apoyen este tipo de trabajo y hagan posible la divulgación a la comunidad
de todo lo que ahí se ha ido aprendiendo. Bueno, entonces voy a dar el uso de la palabra a quienes me lo soliciten y pues por favor, la mejor manera que hemos venido usando es que si abren el micrófono, yo veo el micrófono abierto y les cedo la palabra a la persona que tiene el micrófono abierto, porque de lo contrario, pues la manito a veces no la sacan, no se ve. Y Oscar va a intervenir, Oscar Rodríguez de Argentina. Vamos, muchacho, es tuya la palabra. Yo diría provocativamente que Jesús Iván Sánchez hace su versión pedagógica delicadamente. Muy lindo. Subvertir, en el mejor sentido de la palabra. ¿Por qué subvierte? Parte de los niños. Miren si tremenda delicadeza, ¿no es cierto? Y además se pone a tono con la Convención de los Derechos del Niño y el interés superior del niño y la voz de los niños. Los pone ahí, en el escenario. Es maravilloso eso. No se queda en eso. Pone a las mujeres, que son en la historia las aplazadas de la historia. Siempre el héroe fue un héroe hombre, épico. Y las mujeres quedaron desplazadas. Y en todas las historias de nuestras independencias latinoamericanas hubo mujeres maravillosas. También habló de una ética de la corresponsabilidad. A mí me gusta mucho hablar de una ética del acompañamiento. Creo que lo que están haciendo es eso que yo denomino ética del acompañamiento, que es mucho más que la ética de la solidaridad, porque la solidaridad se puede practicar a distancia. Yo mando a Colombia, a una comunidad, un paquete de comida y soy solidario. Pero ustedes, como dijo la comentarista, tocan, escuchan con mucho respeto, miran a las comunidades, y eso es la ética del acompañamiento. Es maravilloso. La otra cuestión subversiva, es una palabra complicada, pero me gusta usarla porque es provocativa, que la autoría es de los que cuentan. Eso es, yo nunca lo vi. La autoría es de los que cuentan. Ponerse en ese segundo plano, sin falsa humildad, sino de alguna manera provocativamente, creo yo. Están provocando la cultura, están provocando de alguna manera esa cuestión de los intelectuales y sus proyectos y sus ideas, ¿no es cierto? La autoría es de los que cuentan, tal vez un niño, tal vez un viejo, una viejita de la comunidad, maravilloso también. Quería decir también que hace historia y hace antropología, evidentemente. Y eso, esa unión de historia, antropología e imágenes con las cartillas, esa es una unidad muy fuerte, muy potente. Reemplaza la aridez de la historia por un río de aguas claras, claramente. La aridez de la historia por un río de aguas claras. Yo quería preguntarle simplemente, después de estos comentarios, si tiene relación con historiadores latinoamericanos y en especial argentinos que estén elaborando la historia de igual manera. Muchísimas gracias por las palabras. Sí, eso estamos apuntando un poco a esa ética para la vida, porque también lo que hacemos en las cartillas es acercar a las comunidades y nosotros mismos, ¿no? También a pensarnos, ¿no? ¿Qué hacemos para que la vida se reproduzca, para mantenerla, para sostenerla? A otros historiadores, pues bueno, eso ha sido un poquito un inconveniente, ¿no? Estamos en un lugar, digamos, nuestro departamento a veces un poco sin contacto con otras comunidades, pero tuve la oportunidad, por ejemplo, de viajar a Lima, y en un congreso que estuvimos con Yami Steven, en un congreso de evangelización, una cosa muy extraña, nosotros allá, y nosotros fuimos a hablar, a decirles, miren, aquí hay unas pinturas, a partir de una relación que tuve de amistad con el padre Raúl Ortiz, que me enseñó, mire, las obras religiosas ocultan cosas que usted tiene que aprender a mirar. Y cuando aprendí a mirar ese tema de las imágenes, dije, no, cada imagen genera un poder y genera ciertas invisibilidades. Entonces encontramos acá una obra en Popayán que se llama La huida de Egipto, y donde se muestran las comunidades indígenas que han sido desplazadas
y se oculta a partir de un San José, una virgen y un niño chumbado, un niño que ha sido, digamos, arreglado como la tradición indígena, se oculta a partir de esa pintura. Entonces se ve esos aspectos ahí. Y sí, ha sido un poco difícil tener contacto con la profe, una maestra que también tuve en la maestría de ética y filosofía, es la profesora Alcira Bonilla. Y nosotros tuvimos la oportunidad de hablar y sentarnos a hablar y de hablar de filosofía. Y ella me empezó a decir, es que hay una responsabilidad no solamente con la gente, ¿no? Ahorita tenemos una cohesión con los migrantes y a los migrantes también tenemos que hacerles esas historias, tenemos que rescatar esos relatos porque también para evitar esa xenofobia que se están generando. Entonces, a eso estamos apuntándole. A veces no hay recursos, pero creo que por eso hablábamos un poco también de la responsabilidad, ¿no? Tenemos una responsabilidad con la vida, tenemos una responsabilidad con los académicos y nosotros queremos afrontarlo, todo el grupo que estamos aquí con la academia, queremos afrontarlo con el grupo de investigación que tenemos. Muy bien, Jesús. Oscar, ¿tiene algo más que añadir o le damos el uso de la voz a otra persona que quiere intervenir? No, ha sido impecable la contestación, solamente felicitar a Iván y al grupo, por supuesto. Gracias, Oscar. ¿Alguien más desea participar? Profesor, buenas noches, ¿sí me escucha ahí? Sí, claro. ¿Andrés? Sí, claro, Andrés Daza. ¿Tienes el uso de la voz, Andrés Julián? Profesor, buenas noches. Un saludo para mi compañero Jesús Iván, Yamide Steven, a la profesora Samira y a las distintas personas que están conectadas. Pues al igual que mis... Gracias. Que las otras personas que están conectadas, pues felicitar a mi compañero Jesús Iván. Desafortunadamente, pues entré un poco tarde a esta conferencia, pero de alguna manera me parece muy interesante e importante el tipo de investigación que mi compañero o que mis compañeros han llevado a cabo, aún teniendo presente obviamente que muchos de los planes de estudios que se ven para el caso de las ciencias sociales, de la historia, en los colegios, en ocasiones tienden a la generalidad o a la generalización. Y para el caso pues, del estudio de la historia, nosotros pues tenemos en cuenta que la historia es inacabable, en ocasiones es inabarcable, y por eso me parece muy importante ese tipo de investigaciones que están realizando. En este caso, pues obviamente no tenemos que apartarnos de la visión general que en ocasiones nosotros construimos a partir de las clases que orientamos. Pero también me parecería muy importante, por ejemplo, terminar este tema, en este caso el tema de la independencia que se ve en el grado octavo, a partir de una visión más local y regional como la que plantea el compañero. Entonces, también mi pregunta, pues no es tanto como una pregunta, era también una curiosidad en dónde podrían conseguir o gestionar ese tipo de libros, por ejemplo, para el caso del colegio en el que estoy trabajando. ¿Cómo se podría acceder a ellos? Muchas gracias. Gracias por esa intervención, Andrés Julián. Hay unas preguntas en el chat, ¿las estás viendo, Jesús Iván? Sí, las puedo responder al mismo tiempo, con la de Andrés, las respondo también. Las están ahí. Bien, entonces, si quieres tomar el uso de la voz, creo que Samira quería intervenir. Samira quiere intervenir. Sí, entonces, como tú tienes la pregunta en el chat, Jesús, cuando tengas el tiempo, las contestas. Doctora Samira, ¿tiene el uso de la voz? No sé si alguien pidió primero la palabra o si me corresponde. Que no le ha respondido a Andrés Julián. Jesús Iván le va a responder a Andrés Julián. Pues en realidad no fue una pregunta, es como una apreciación. Y bueno, sí, en realidad Jesús enseña. Y Jesús Iván comenta que él responde colectivamente ahora. ¿Vale? Bueno, sí, no. Samira. Pues bien, yo pensaba no intervenir porque suelo intervenir mucho en las conferencias y porque ya tuve una intervención larga hace un rato en una reunión en la cual estuvimos casi los mismos que están exponiendo ahora.
quiero expresar aquí ante un público mucho mayor y distinto al que tuvimos hace un rato, la gran satisfacción que tengo por el trabajo que presenta Jesús Iván. Y como lo dije hace aproximadamente una hora al referirme a la exposición que hizo en la reunión de la academia sobre estas cartillas, que con el trabajo que viene haciendo el grupo de investigación, donde pues él es un verdadero líder, está haciendo lo que llamaban los grandes maestros de anales, dándole voz y rostro a esos personajes que siempre aparecían como multitudes o que ni siquiera se mencionaban, no tenían nombre, no tenían casi que ni ubicación. Con este trabajo Jesús Iván está integrando al común de las gentes, a las comunidades de distintas localidades, de distintas características étnicas, para nuestro caso del Cauca, y dado que el profesor Oscar Rodríguez es argentino, esta región del Cauca tiene una gran diversidad étnico-cultural por blancos, negros, indios, mestizos, mulatos, pardos, etcétera, todos esos colores que vemos en el periodo colonial. Entonces, Jesús Iván en estas cartillas, al elaborar estas cartillas, está integrando esa diversidad étnica y cultural de la región, y no solamente como diversidad étnica, sino con todo el bagaje cultural y el peso histórico que ellas tienen. Es entonces muy importante porque él ha oído la voz de los viejos, de los jóvenes, de las personas de mediana edad, de los niños, de los alfabetos y de los analfabetas, etcétera, de manera que son informaciones muy diversas y cargadas, muchas de ellas, de tradiciones, de leyendas, de recuerdos, etcétera, que de otra manera se podrían perder porque esas no hacen casi nunca parte de las noticias de prensa o de radio. En segundo lugar, la satisfacción que siento, yo le escribí un chat a María Cecilia diciéndole que yo estaba muy pinchada, es decir, muy orgullosa de ver esta gran calidad de exalumnos que tenemos. No quiero darme ínfulas de ninguna suerte, sino ver cómo podemos observar en estos jóvenes investigadores, bueno, Jesús Iván, que está haciendo el debut en esta conferencia, Yamid, Andrés Julián y otros que están participando en el chat, cómo se empoderaron de la historia, cómo tienen esta disciplina como una vocación, como un trabajo constante, haya o no haya remuneración, porque ellos han trabajado también sin remuneración. Entonces vemos que se está construyendo historia, y de paso le respondo un poquito a la persona que hizo una pregunta, ¿cómo se puede enseñar historia? Pues así, ¿qué importancia tiene una ley de la historia, una ley de la enseñanza de la historia, que ya por fin se volvió a integrar a través del Congreso de la República, una ley para que la enseñanza de la historia y de las ciencias sociales, pero nos interesa pues fundamentalmente la historia, entre nuevamente al currículo de las escuelas y de los colegios. En las universidades se ha seguido enseñando, pero hace 30 años que dejó de ser una materia obligatoria en el componente. Entonces, al entrar a hacerse nuevamente presencia de la enseñanza de la historia en las escuelas y en primaria y bachillerato, pues vamos a rescatar todo eso que se perdió, vamos a dar a conocer cosas nuevas y la historia de estos últimos 30 o 35 años que no se ha enseñado. De manera que personas como este grupo que tenemos hoy participando en la conferencia están haciendo el trabajo, están haciendo el papel y están haciendo una historia, investigando una historia con entes reales e involucrando a las comunidades, lo cual va a ilustrarlas en otro sentido, a que tengan una mayor identidad, un mayor conocimiento del pasado y por ahí mismo un mayor reconocimiento de aquellos sitios, lugares y elementos de memoria histórica que los preserven como un legado o como algo que les hablan de lo que fue y de lo que son hoy en día. Entonces vamos construyendo una sociedad mejor conocedora de lo que eran, de lo que son hoy y de todo lo que pueden llegar a ser en la construcción de la nación, que es, como dijo Renan, un plebiscito de todos los días. Jesús Iván, gracias por todo eso.
que nos está dando. Gracias, doctora Samira. Muchísimas por gracias. estas palabras que nos ayudan a seguir adelante en todas estas tareas. ¿Alguien más desea intervenir? Tenemos tiempo. Hoy disponemos de un buen tiempo. Solamente le agradezco a Samira Díaz López esta intervención, digamos, para tratar de colocarme a mí pero por suerte Arístides, y ahí lo conocí a Gustavo, me hizo viajar al Cauca y estuve y conozco perfectamente y hablé en algunas universidades de la zona. Excelente, así entonces. que, sí, además participo de esa cuestión intercultural desde Argentina. De la historia, pues decía yo que esa subversión que hace Jesús, porque viene San Martín acá en Argentina, ¿no es cierto?, tan emparentado con Bolívar, dijo que los ricos y los terratenientes se niegan a luchar, no quieren mandar a sus hijos a la batalla, dicen que a ellos no les importa seguir siendo colonia. Un día se sabrá que esta patria fue liberada por los pobres, y los hijos de los pobres, y los negros, y los indios, y que ya no volverán a ser esclavos de nadie. Creo que están recuperando de la mejor manera, Jesús Iván, ese saber, que si no quedar solamente en los bronces de cada país, ¿no es cierto? Gracias, Oscar, por tu intervención. ¿Quién más está interesado en comentar, en hablar de estas experiencias tan interesantes de la historia, sobre todo porque se está recogiendo lo local, se está partiendo de lo local? Yo simplemente recuerdo que cuando estaba haciendo el doctorado en España, precisamente una de las materias claves que a mí me llamó mucho la atención fue y trabajé en eso fuertemente, fue el trabajo sobre las imágenes, ¿no? Cómo la historia está escrita en las imágenes, está escrita en las paredes de los templos, en las paredes de los palacios, en muchos lugares, y nosotros no lo vemos, o pues no estamos acostumbrados a mirar la historia, sino a través de los textos, de los libros. Unas últimas palabras, si me perdonas. Sí, es que los documentos no son solamente los que están escritos, manuscritos o impresos en los archivos. Documento es un monumento, documento es un paisaje, documento son las obras arquitectónicas o de ingeniería, documentos son los artefactos, el menaje doméstico, etcétera. Entonces, hay que ampliar esa mirada para ver todo aquello que nos rodea y que nos está hablando de la historia y de la tecnología y de la ciencia que hubo para elaborar esos elementos. Creo que la señora Yamed está pidiendo la palabra. Disculpe. Listo, Janet tiene el uso de la voz. Gracias. Gracias, Sami, por esa recomendación. No, además que es así, la situación es que la historia ha cambiado, afortunadamente, no solamente la manera de ser enseñada, sino de ser transmitida. Estamos encontrando los contextos que antes los teníamos perdidos. Janet tiene el uso de la voz. Bueno, yo quiero felicitar a Iván y a Yamil y a Cecilia por esta intervención que me ha dejado muy satisfecha, me gustó muchísimo. Y además, bueno, ahora yo en el proyecto que voy a entregar ya, de investigación, hay un capítulo que está haciendo una de mis alumnas, que es la importancia de la enseñanza de la historia, y pues me has dado mucho bagaje para que yo le pueda ayudar a trabajar su tesis. Y bueno, voy a tratar de que ella vea la conferencia, la repetición que se puede dar, creo que por Facebook, porque es muy importante. Me gustó muchísimo, me dio muchas ideas para trabajar con mis alumnos, y también estoy trabajando con otros alumnos, y esto fue maravilloso para mí, la manera como tú lo trabajas. Yo también pongo mucho a trabajar el dibujo a mis alumnos, que les doy filosofía de la educación y todo esto, y me hacen trabajos excelentes. Pero la verdad, ahorita lo que están trabajando tu equipo es muy, muy grato para que yo pueda
proponer mejores ideas a mis alumnos. Eso es todo. Los felicito a todos y en particular a ti, Iván. Gracias. Santiago tiene el micrófono abierto y nos hace un poco de interferencia. Pues yo puedo dar, que dijo la doctora Yanés Calera Burillón, pedagógica nacional de México, es una miscelánea de todos los trabajos que le hacen los estudiantes de muchas maneras y utilizando distintas formas de presentar ideas, de presentar conceptos, de presentar narrativas, de modo que ella vive encerrada en un cuarto lleno, uno no puede ni entrar allá, porque eso está lleno de los trabajos de los estudiantes. Yo en su tiempo la felicité cuando estuve en México presentando el libro en la Universidad, en la Pedagógica Nacional de México. Bueno, Ciane, ¿quién más quiere intervenir? Santiago, ibas a intervenir, que tenías el micrófono abierto. Sí, señor, buenas noches. Sí. A ver, Santiago, tiene el uso de la voz. ¿Sí me escuchan allí? Ok. Listo. No, buenas noches a todos y un saludo a la profesora María Cecilia, a Gustavo Zorrilla, a Yamid y a Jesús. Yo hago parte, digamos, del equipo de trabajo de Jesús. Soy parte, digamos, que hago las ilustraciones, soy artista plástico. Entonces, digamos, me parece muy importante ahorita escucharlos a todos, digamos, en este espacio que es, digamos, una comunidad histórica y ver que hay nuevos lenguajes y hay nuevas dinámicas que están usando como para llegar a público nuevo, ¿sí? Eso me parece muy interesante y hacer parte de esto, le agradezco mucho a Jesús. Aquí, por ejemplo, tengo una cartilla, la cartilla de las piangüeras, ¿sí? Que la mostró Jesús en digital. Y es muy, muy interesante porque hay varias dinámicas dentro de la imagen, ¿sí? Estas imágenes son hechas en acuarela, son material físico que se transforma a digital y se transforma luego en un material didáctico que puede, digamos, los niños en el colegio y tal utilizar, ¿sí? Pero al tener el material como obra de arte también es importante que se contraste con el material didáctico o el material digital, ¿sí? Eso, digamos, creo yo que le da un peso importante y hace que sea más dinámico otras formas de mostrar la historia y una comunidad, digamos, tan ignorada muchas veces, darle como esa importancia. Me parece a mí que es necesario. Y otra cosa que es importante que estaba mirando ahorita con todo el material que, digamos, hay mucho material que se ha trabajado, que se ha sacado. Uno no se da cuenta, digamos, hasta que ve la recopilación en esta presentación que hace Jesús. Y es precisamente muchos actores por ejemplo, de la independencia, que no son tan relevantes en los textos formales, ¿sí? Y gracias al trabajo de investigación de Jesús y de los compañeros historiadores, se le está dando un rostro que no existía, ¿sí? No hay documentos, no hay fotografías de muchos de los personajes de los cuales están hablando. Y este trabajo de cartillas, de sacar algo en físico, hace que poco a poco se le vaya dando un rostro a estos personajes y vaya creando como que sea más nutrida la historia en lo visual, ¿sí? A eso voy. Y nada, muchas gracias a Jesús pues por hacerme parte de su equipo y nada, y muchos saludos a todos. Gracias, Santiago, por ese reconocimiento que le haces a tu compañero de trabajo y además reconocimiento que ya él también de cierta forma lo había hecho a su equipo de ilustración con el que está creando las famosas cartillas Cuando yo oí la primera vez que oí la exposición de Jesús, le dije a Jesús y le dije también que hay que llevarlo a filosofía para que tenga un impacto mucho más amplio en un público que no es el mismo que entra, digamos, a las charlas de la academia. Reinel tiene el uso de la voz.
Sí, buenas noches. Gracias, Gustavo, por esta invitación. En la medida de lo posible, pues he tratado de asistir. Ah, y pues unas felicitaciones a Jesús y Santiago y todo su grupo de trabajo. Pero como hablaba con Gustavo, o sea, esta actividad me ha gustado mucho. Yo hago parte de los profesores en la Facultad de Salud y a mi gusto sería bien importante que pudiéramos interactuar entre las diferentes facultades, que en la Facultad de Salud se enseñara historia como Jesús nos la ha presentado en el día de hoy, o que pudiéramos interactuar en torno a la Constitución colombiana. Si uno le pregunta a los estudiantes de medicina, enfermería, fonoaudiología, fisioterapia, que son los 4 programas que tenemos en la facultad, de pronto me equivoque, pero no sabemos mayor cosa de la historia del departamento del Cauca y Jesús nos ha ilustrado muy bien de su trabajo con todo el talento humano que lo ha acompañado, ¿no? O entonces, pues mi invitación es a que podamos interactuar un poco más entre los grupos de investigación, entre las mismas facultades, entre el mismo profesorado, estudiantes y personal administrativo. Porque es que nos está haciendo falta. Hoy día hablan de un trabajo interdisciplinario, un trabajo multidisciplinario, transdisciplinario, pero ve unos focos. Entonces, ve unos grupos de investigación que trabajan puntualmente y para de contar. Y si uno va a volver a revisar tiempo después cuáles han sido los cambios en esa comunidad, posiblemente no encuentra nada. Encontró lo mismo de la ocasión anterior, ¿sí? Finalizaría con una pregunta, Jesús, y es, ¿cómo se podría plantear este tipo de actividad, ¿no? Mínimamente, por ejemplo, para comenzar aquí en la Universidad del Cauca. Felicitaciones, hombre, y gracias. Bueno, ¿va a responder, profe, Gracias, Reinel. de una vez? Sí, no, simplemente sí, claro, comentarle a Reinel que precisamente cuando él me invitó a trabajar con él en esa investigación sobre cisticerco, leptospira y tosoplasmosis, hay un registro fotográfico que hicimos precisamente mirando ese entorno en el que las comunidades se movían, ¿no? Eso está allí, Reinel, no es sino trabajar con ese recurso fotográfico que tenemos, que se hizo con Licia Amparo también y con con Diego Vergara, o sea que existe. Lo que pasa es que la universidad a veces no propicia los espacios, no da los tiempos para que podamos avanzar. Bueno, gracias por las palabras. Entonces le doy el uso de la voz a Jesús para que finalicemos, ya que no veo otras intervenciones, y usted cierre con las respuestas que usted considera que son importantes dar, ¿no? Bueno, no, pues agradecerles por las felicitaciones, por las palabras. Yo creo que eso alienta mucho, ¿no? Tenemos un trabajo muy fuerte por hacer con las comunidades, rescatar estas memorias y sobre todo ellos lo que dicen, ¿no? Que estas cartillas se conviertan también en parte de su memoria y darle también su sentido, ¿no? Porque esto no solamente son unas cartillas para que se queden en el pasado, sino que también para también empezar a darle sentido a su presente y a su futuro desde las comunidades. Entonces voy a empezar a responder algunas de las preguntas que me habían hecho. Creo que Gonzalo me iba a hacer alguna pregunta, si me la puedes escribir ahí, yo te la voy respondiendo mientras voy hablando. Entonces, lo primero, ¿cuál es la visión académica que tienen las comunidades sobre la historia? ¿O qué visión, o cómo ellos o qué plantean ellos desde esa visión que, digamos, de esta historia que ellos conocen desde la parte académica, que a veces no lo representan? Precisamente, es eso, a veces esta historia ha quedado excluida. La historia de los movimientos sociales, de las comunidades indígenas ha quedado excluida de estos grupos académicos. No obstante, es ahí donde yo planteo algo, ¿no? Bueno, yo no lo planteo, yo
yo diría de esta manera, voy a ver si lo pronuncio bien, Rodolfo Kusch, me pareció interesante una cuestión y me llamó mucho la atención cuando él me plantea esa idea de el mediador, ¿no? Del investigador mediador, ese investigador que hace conexión con la vida, pero hace conexión con las comunidades. Entonces, esa idea de ya bajarse, ¿no? Bajarse de lo académico, sino que, bueno, yo como no llegar a la comunidad, yo quiero hacer una investigación, sino cómo puedo colaborar con ustedes, cómo podemos trabajar en conjunto, cuáles son sus objetivos. Por ejemplo, a veces cuando nosotros hablamos del museo es un pretexto para reunirnos para hacer proyectos sobre otras temáticas que tienen. Entonces, la cartilla es una respuesta a esos proyectos que tienen. Y ese es un punto importante para hacerlo. Y entonces a veces las comunidades se han sentido un poco explotadas por ciertos académicos, pero regresar a eso, a darles la autoría a las comunidades ha hecho que ellos nos abran la puerta. Y además que no solamente nosotros vamos y decimos, vean, nosotros vamos a hacer un trabajo de una cartilla y nos vamos, no, sino que seguimos trabajando con la comunidad, con los procesos de memoria. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos haciendo una cartilla sobre el maní en el macizo. O sea, rescatar cómo se usaba el maní, cómo se sembraba, y eso es otro cambio, eso es otra historia y es otra idea de rescatar esas pequeñas historias, ya no solamente sobre una comunidad, sino sobre una planta alrededor, que cómo se producía, cómo se utiliza el maní. Y aquí, por ejemplo, que tengo a Santiago, que ha sido, digamos, no solamente es un compañero, sino que es un amigo de trabajo. El caso también de Jorge, que también desde el lado de la filosofía y tenemos confrontaciones y tenemos peleas, bueno, ¿para dónde es que va este asunto? Ya le hace una pregunta, Jorge me hace una pregunta de cuál es el papel de los académicos, precisamente de esa mediación con la comunidad. Y también empezar a entender cuáles son las necesidades, ¿no? Y comprometernos con esas necesidades, a ver qué podemos aportar. A veces darle la voz solamente a las comunidades ya es algo importante y hacerlos en un lenguaje mucho más sencillo. Yo recuerdo hace unos tiempos cuando presentamos la cartilla de Diel Esma, que la gente se sale y empieza a ver las ilustraciones y eso fue lo que más les impactó y queda en su memoria esa canción y queda en esa memoria esa cartilla que hace parte de la comunidad. Y por aquí me están diciendo, en tanto trabajo con comunidades campesinas a través de un movimiento campesino indígena en Argentina, quisiera tener comunicación con eso. Ah, bueno, con mucho gusto. Nosotros la idea es eso. Incluso yo he tenido la oportunidad de viajar desde acá hasta el Putumayo, el Amazonas, Ecuador, Perú, llegar hasta Bolivia, digamos, con grupos académicos o mochillando, y eso me ha ayudado también a entender, a sentir eso de las comunidades. Con respecto al profesor Luis Reinel, le cuento que estamos haciendo un trabajo ahorita en el museo y también dentro de nuestro trabajo que se llama Historia de las mujeres o mujeres caucanas en la historia. Y a partir de eso encontramos una mujer que es muy interesante, que fue la primera mujer graduada en medicina en la facultad. Y entonces a partir de eso empezamos a conectarnos, ¿no? Entonces está la mujer que fue graduada de medicina y podemos relacionarla con esa mujer partera de la costa pacífica con la que también estamos construyendo esa imagen. Y está la mujer poetisa que también se relaciona con las comunidades afrocomunidades indígenas, que ellas están proponiendo también estas historias. Entonces, en este trabajo de mujeres caucanas en la historia, procuramos empezar a hacer esta recopilación, esta recuperación de esas historias y hacer no solamente estos lugares de pensamiento, estos museos, estas exposiciones temporales, sino teniendo como base sobre todo esa responsabilidad con las comunidades, ¿no? Ha sido muy chévere porque las comunidades nosotros vamos y nos acogen muy bien. Y quieren que sigamos haciendo trabajos con ellos, porque no solamente, como les digo, es quitarles, es llevar la información, sino que la información regresa para ellos, para que ellos nos pensemos, nos sentamos a construir las imágenes, a tomar café, y en medio de eso también decimos, vea, aquí hay una problemática, mire, entre nosotros, tal vez yo no sepa de ingeniería para arreglar ese puente, pero conozco un amigo que ese me ayuda para arreglar ese puente, que es ingeniero civil. O mire, de pronto se nos está perdiendo esa práctica del uso del maní para hacer la empanada de pipián, entonces recuperemos esa historia del maní a partir de una cartilla y socialicémoslas con la comunidad, y a partir de eso una expresión, una performática, un performance entre música, cartilla e imágenes, vamos recuperando no solamente esos saberes y esas tradiciones y esa memoria, sino también esos actos artísticos que están dentro de eso, que eso para eso estamos apuntando. Eso es lo que les quería decir.
Muchísimas gracias por escucharme. Bueno, muy bien. Creo que estamos llegando al final de esta jornada tan interesante. Han sido muchas voces, varias voces, las que han intervenido para gozar y para disfrutar con la palabra del trabajo de Jesús Iván. Gracias, María Cecilia, por acompañarnos. Gracias, Samira, Janet, todas las Con personas que gusto. están aquí, Arturo, Henry, Juan, Terán, Luis Reinel, Yamí, todos, Nelson, todos los que están aquí. Muchas gracias a todos de nuevo y los esperamos la semana entrante. La profesora, la doctora María Cecilia Velázquez, va a hablarnos de una buena parte de la historia del Cauca que ella conoce y maneja muy bien. Entonces seguimos con un programa de historia del Cauca que está convocándonos a todos para que tengamos despertar en el público el interés por conocer nuestra región, nuestra historia. El Cauca desempeñó un papel muy importante, sumamente importante en los procesos de independencia y formación del tejido social de la nación colombiana, y eso no lo conocemos, no lo sabemos, lo estamos aprendiendo apenas. Como dijo alguna vez Samira, la historia del siglo XX está por escribirse en el Cauca, ¿no? Bueno, esta mañana a todos y muchas gracias por acompañarnos.